La reducida choza de madera donde residían Ama y Kwame estaba iluminada por el sol de Trinidad. El aire tenía un aroma de sal y flores de hibisco. Kwame, un chico robusto y de mirada sabia más allá de su edad, colaboraba con su madre para tejer cestas de junco que después comercializarían en la plaza del pueblo. Ama, pese a estar fatigada de tantos años de arduo trabajo, siempre contaba con una palabra de ánimo y una sonrisa para su hijo. «Kwame, mi niño», le decía mientras sus dedos hábiles manejaban las fibras, «el mundo es más vasto que nuestra isla. Existen sitios donde la nieve cae suavemente, como si fuera algodón, y los palacios son de piedra brillante». Kwame la oía maravillado. «¿De verdad, mamá?» «Por supuesto, hijo mío. Y en uno de esos palacios prestan servicio a la reina. Hombres de honor, firmes como el roble y rectos como las palmeras en la tranquilidad. Los guardianes de la reina». Sus ojos se extraviaban en la lejanía. «Eso sí es honor verdadero, Kwame, servir con dignidad». Un turista inglés dejó caer una revista en una tarde. Kwame la tomó y quedó atónito. En la portada, un guardia real, imperturbable, custodiaba las puertas de Buckingham con su uniforme rojo y su bearskin negra. Algo se iluminó dentro de él. Corrió en dirección a su madre. «Mamá, observa, quiero ser uno de ellos». Ama cogió la revista con las manos temblorosas. Una lágrima surcó su mejilla curtida por el sol. «Es un camino complicado, hijo. Para nosotros será el doble de complicado. Pero recuerda siempre, la dignidad no está en la piel sino aquí». Y cerró el puño contra el corazón de Kwame. «Jamás permitas que te la quiten. Contesta con tu porte y en silencio. Eso es tu fortaleza». Esas palabras se grabaron a fuego en el alma de Kwame. Ahorró cada penique durante años, trabajando en plantaciones de caña de azúcar bajo un sol abrasador. Finalmente el día llegó. Con un billete de avión de ida y los ahorros de toda una vida en el bolsillo, abrazó a su madre. «Lo lograré, mamá. Por nosotros». El viaje a Londres fue un impacto. El gris de la ciudad, el aire húmedo y frío, las personas que andaban deprisa sin cruzar miradas. Aunque Kwame se sintió perdido, la imagen de aquel guardia y el recuerdo de su madre le dieron firmeza. Las pruebas para entrar en los Guards eran más difíciles de lo que había supuesto. No solamente era la resistencia física, marchas sin fin con peso, horas de inmovilidad bajo la lluvia, sino también las miradas desconfiadas, los comentarios subterráneos. «Él piensa que puede ser uno de nosotros», dijo un candidato, hijo de un militar, mientras Kwame batallaba para vestirse con una armadura pesada que no se había diseñado para su complexión. McCormack, el sargento instructor, un hombre con el rostro esculpido en granito, lo miraba con una frialdad desconcertante. «Apúrate, chico. ¿No saben moverse en su país?» Kwame apretó los dientes. Recordó las palabras de su madre. «Responde con silencio y con tu porte». En lugar de replicar, redobló sus esfuerzos. Era el primero en llegar y el último en irse. Pulía sus botas hasta que brillaban como espejos. Memorizaba cada regla, cada protocolo. Una noche, agotado, escribió una carta a su madre. «Querida mamá, el frío cala hasta los huesos y las palabras a veces duelen más que el viento. Pero luego recuerdo tu voz y sé por qué estoy aquí. No te decepcionaré». McCormack, a pesar de no haberlo evidenciado nunca, comenzó a percibir una resolución en Kwame que no estaba presente en otros candidatos más favorecidos. No era únicamente fuerza, sino una resiliencia inquebrantable. El último día de las pruebas, los participantes debieron estar en guardia durante 12 horas continuas en un puesto simulado, soportando las provocaciones e insultos de formadores encubiertos como turistas ebrios. Uno de ellos, metiéndose demasiado en su personaje, le escupió en la cara. Kwame no cerró los ojos. Ningún músculo de su cara se contrajo. Solo una lágrima solitaria, de rabia pura reprimida, se deslizó por su mejilla interiormente sin que nadie la viera. McCormack ordenó que se detuvieran. Se aproximó a Kwame. «Está bien, chico. Puedes descansar». Kwame, rígido, contestó. «Mi sargento, no hasta que me lo digan oficialmente». En los ojos del veterano brilló una chispa de lo que podría haber sido respeto. El tablón tenía la lista de admitidos el día posterior. Kwame, al ir pasando los nombres con el dedo, aguantó la respiración. Y allí estaba, Kwame Adjokum, lo había conseguido. Su primer día de guardia oficial comenzó con un cielo gris. Kwame se puso la vestimenta ritual con atención. La chaqueta escarlata, los pantalones con una línea perfecta y el bearskin que le confería una altura majestuosa. Al verse en el espejo, apenas se reconocía. No era simplemente un uniforme.
Representaba la realización de un sueño, el sueño de su madre. Se juntó con el grupo en la parte delantera del cuartel. Los demás guardias, todos ellos británicos, lo miraban con un cúmulo de curiosidad y escepticismo. El oficial al mando exhortó a las fuerzas militares: representáis siglos de tradición, honor y disciplina por encima de todo. Kwame experimentó una fuerte emoción al situarse frente a la famosa verja de Buckingham. Los turistas pasaban ante él como un río de personas. Las cámaras parpadeaban. Fue una experiencia agobiante al principio. La gente se apuntaba, murmuraba. «Oye, uno negro», escuchó decir. Algunas risas nerviosas. Sin embargo, la mayor parte eran miradas de curiosidad, incluso de admiración. Kwame se aferró a su formación. Cuerpo estático, mente vacía y mirada enfocada hacia el frente. Era una roca situada en medio del torrente. Pensó en el aroma a junco húmedo, en su madre y en el sol de Trinidad. Eso lo mantuvo tranquilo. Hasta que él llegó. Un hombre, evidentemente rico, vestido con un traje costoso y con un comportamiento de superioridad arraigado, se abrió camino entre la multitud. Lo acompañaba su hijo, un adolescente con auriculares que parecía incómodo. Con una mueca burlona, Cedric el hombre se detuvo frente a Kwame. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, dijo en una voz que fue lo suficientemente elevada para que todos los presentes pudieran oírlo. ¿Es esto en lo que se ha transformado la tradición británica? ¿Un zoológico humano? ¿Ahora vienen de la selva para hacer guardia? Oliver, el hijo, bajó la mirada con vergüenza. Papá, por favor, salgamos. Cedric hizo caso omiso de su hijo. Se aproximó más a Kwame. ¿Tú? ¿Tienes idea de dónde te encuentras? ¿Tienes conocimiento de lo que simboliza este uniforme? No es para personas como tú. Kwame no se alteró. Era la estatua perfecta, a simple vista. Cada palabra era un cuchillo por dentro. Hizo memoria de su madre. La dignidad se encuentra aquí, no en las ofensas de aquel sujeto. Al ver que no había reacción, Cedric se escupió a sí mismo y al suelo, alcanzando las botas brillantes de Kwame. Es una vergüenza, una burla a la corona. En ese instante, un hombre corpulento, australiano y con sombrero de vaquero intervino. «Hey, amigo, ¿no tienes nada mejor que hacer que fastidiar a alguien que está trabajando? Déjalo tranquilo». Cedric dirigió una mirada de desdén al australiano, pero se dio la vuelta y se fue con su hijo cuando oyó el murmullo de desaprobación que provenía de la multitud. Kwame pensó que había visto un brillo de perdón en los ojos de Oliver cuando éste miró atrás por un segundo. No obstante, varios teléfonos habían grabado el incidente. Esa misma noche comenzó a difundirse por internet. Kwame no estaba listo para lo que sucedió después. El video se convirtió en viral. Para algunos era un modelo de asqueroso racismo, para otros un símbolo de la manera en que la vieja Inglaterra se estaba manchando. Los comentarios en las redes sociales eran como una guerra. Así se habla, la tradición es blanca. Frente a Kwame es más británico que aquel idiota. Es un héroe. Kwame trató de escapar del ruido digital, pero no pudo. Por las rendijas se filtraba el odio. Comenzó a obtener correos electrónicos que no tenían un remitente identificado. «Vete a tu país, no eres parte de este lugar, maldito negro». Una noche, cuando regresó a su diminuto apartamento, descubrió que la puerta había sido vandalizada con grafitis racistas. La frase «Go home» estaba pintada con spray en letras grandes y de color rojo. Kwame se recargó contra la pared, sintiendo el peso del miedo y de la soledad. Su madre fue llamada por él. «Mamá, no sé si soy capaz de esto». Ama tenía una voz que era como un cable a tierra. «Kwame, hijo mío, el odio es semejante a una llama, se nutre de la atención. Si no le proporcionas oxígeno, se extinguirá por sí solo. Tú eres agua serena. No permitas que te hagan hervir». El día siguiente, en el cuartel, la actitud había variado. En silencio, algunos de sus colegas le dieron unas palmadas en el hombro. Otros lo eludían. McCormack, el sargento, le pidió que fuera a su oficina. «Adjecum. He visto el video. Su tono era indescifrable. Lo llevaste bien. Pero esto no se detendrá aquí. Te encuentras en el centro del huracán. La institución te ayuda, no obstante, la calle es diferente. Preserva la cabeza fría y el corazón caliente. Es un mandato». La presión era permanente. Fuera del cuartel, periodistas acampaban. Las cámaras lo seguían cada vez que él salía de la guardia. Los insultos callejeros se hicieron más habituales. Guardia de chocolate!», le gritaban desde coches en movimiento.
Lo más terrible fue cuando una revista amarillista publicó una investigación acerca de su familia, distorsionando el contexto de la pobreza en su aldea y retratando a su madre como analfabeta. Kwame, en su departamento, estalló a llorar de enfado e impotencia. Estaban atacando lo que él consideraba más sagrado. En un programa de debate televisivo, Cedric, el hombre involucrado en el incidente, se presentó una tarde. Con arrogancia, alegó que no era racista, sino un defensor de la tradición británica. ¿Acaso no tenemos el derecho de conservar nuestro patrimonio?, decía. Este joven tiene el potencial para ser un excelente soldado, pero no encarna los principios históricos de la Guardia. Oliver, su hijo, lo observaba desde la sala de su vivienda, con un gesto que mostraba un horror creciente. La retórica de su padre le parecía con el tiempo más vacía y más cruel. Kwame, en cambio, buscó refugio en su trabajo. Se volvió aún más estricto a su disciplina, su mirada más inexpugnable. Se volvió el guardia más profesional e impecable de toda la escuadra. Su silencio era su fuerza. Pero por dentro, se estaba exhausto. Oliver no lograba sacarse de la mente la imagen del guardia inmóvil, soportando los insultos de su padre. Hizo una investigación en línea, halló el video, revisó los comentarios de odio y se enteró de las noticias acerca de las pintadas en la casa de Kwame. Una noche en la cena ocurrió una explosión. ¿Por qué, papá? ¿Por qué lo realizaste? Cedric lo observó con asombro. ¿Sobre qué estás hablando, Oliver? Ese guardia, Kwame. ¿Por qué le dijiste eso? No puedes ver el daño que has provocado. Cedric se carcajeó, sintiéndose incómodo. No fue nada, simplemente le dije algunas verdades. Con tanta corrección política, este país se está hundiendo. No son verdades, sino odio, exclamó Oliver al levantarse de la mesa. Él estaba allí, desempeñando su trabajo con más dignidad de la que tú jamás tendrás. Y ahora la gente se la está haciendo difícil por tu culpa. Eleanor, la esposa de Cedric, una mujer pacífica que siempre había evitado involucrarse, participó por primera vez. Cedric, Oliver tiene razón. Esto se ha vuelto incontrolable. No está bien. Cedric contempló a su familia, cuyos rostros mostraban decepción y reproche. Su seguridad se debilitó por primera vez. Yo solo defendía lo nuestro, murmuró, aunque su voz no sonaba convincente. Movido por un sentido de justicia, Oliver llevó a cabo lo inesperado. Identificó la dirección de Kwame, fue allí con el corazón en la boca. Al abrir la puerta y verlo, Kwame frunció el ceño. Kwame preguntó fríamente, ¿qué desea? Yo soy Oliver, el hijo de ese caballero. Deglutió saliva. He llegado para disculparme por lo que hizo mi papá. Está incorrecto. Todo está equivocado. Kwame lo miró en silencio. Detectó la auténtica angustia que había en los ojos del joven. No era su responsabilidad. No es necesario, dijo al final con una voz más suave. No tienes por qué disculparte. Es verdad, insistió Oliver. Él no lo comprende. Yo sí. He sido testigo de las cosas que le han hecho, las pintadas. Su voz se rompió. Lo lamento mucho. Kwame fue atravesado por esas palabras, que eran sencillas y sinceras. Asintió con lentitud. Gracias. Oliver se marchó, pero el germen de la duda que había sembrado en su padre empezaba a florecer. Cedric, afectado por la confrontación con su familia, comenzó a indagar las noticias que antes pasaba por alto. Observó los reportajes acerca de las amenazas dirigidas a Kwame. Lea los comentarios cáusticos de supuestos defensores de la tradición que empleaban su nombre. Comenzó a sentirse mal. ¿Era esta la posición que defendía? ¿Personas que desde el anonimato arrojaban odio? Un gesto pequeño fue la gota que derramó el vaso. Cedric pasó frente al palacio por casualidad en un taxi, y allí estaba Kwame. Estático, perfecto. Un conjunto de niños afroamericanos de una escuela lo miraba a su alrededor con admiración total. Uno de ellos le comentó a su maestra, «Mire, señor, me parece a mí. Yo quiero ser como él». Kwame, rompiendo el protocolo por un microsegundo, miró al niño y le hizo un guiño de manera muy sutil. El niño sonrió con una luz brillante. Cedric fue testigo de todo. Y de pronto, lo comprendió. No era una cuestión de tradición, era cuestión de representación, de optimismo, de honor. Él no estaba defendiendo nada noble, simplemente estaba perpetuando el rencor. Sus acciones le cayeron encima como una pesada losa. ¿Qué había hecho? ¿Qué tipo de herencia estaba construyendo para su hijo? Esa noche, no logró conciliar el sueño. Las imágenes se repetían. La ira de Oliver, la desilusión de su esposa, la dignidad inquebrantable de Kwame y la mueca sonriente de ese niño.
Cedric no era un hombre que se disculpaba con facilidad, sin embargo el remordimiento lo estaba devorando. Adoptó una resolución drástica. Se puso en contacto con un asesor de comunicación y con un abogado. No iba a ofrecer una mera disculpa pública, iba a tomar acción. Contribuyó con una cantidad significativa de dinero a una entidad caritativa que ayudaba a los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas a acceder a la educación y a empleos públicos. Pero lo más importante, solicitó una reunión con Kwame, en soledad. La reunión se llevó a cabo en un café calmado. Kwame fue escéptico. Cedric, con palidez y nerviosismo, no parecía el mismo hombre arrogante de antes. Guardia Agyekum empezó con dudas. He venido aquí para decirle que estaba totalmente equivocado. Mis actos fueron vergonzosos. No tenía derecho a decirle esas cosas. He sido testigo del daño que he hecho, no únicamente a usted, sino también a muchas otras personas. Kwame lo oyó en silencio. Quiero pedir disculpas. De verdad. Soy consciente de que mis palabras no van a eliminar lo que hice, pero confío en que mis próximas acciones evidencien mi arrepentimiento. Le extendió un sobre. Es una donación a nombre de su madre destinada para la comunidad de Trinidad. Es lo menos que puedo hacer. Kwame observó a Cedric después de mirar el sobre. Observó a un hombre quebrado, humillado por su propia conciencia. Lo que importaba no era su triunfo, sino el aprendizaje. Kwame dijo tranquilamente, acepto sus disculpas, pero el perdón más importante es el que uno se otorga a sí mismo y a su hijo. Cedric asintió con los ojos mojados. Él fue quien me hizo ver. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia de la reconciliación callada y la donación. Cedric no pretendía hacerse publicidad, pero la verdad salió a la luz. Esta vez la historia cambió totalmente. Ya no se trataba de la historia de un racista y su víctima, sino de un hombre que había admitido su error y buscaba corregirlo. Kwame pasó a ser un símbolo más fuerte, el de una dignidad que no solamente soporta, sino que además perdona y sana. El palacio le envió una carta oficial de agradecimiento por su ejemplar compostura y profesionalismo frente a la adversidad. Cedric, en cambio, se dedicó a trabajar con las comunidades más desfavorecidas. Halla una paz que el dinero y la arrogancia nunca le habían ofrecido. La relación con Oliver se robusteció significativamente. Kwame andaba por los jardines del palacio años después, ya con el rango de sargento. Observó a un conjunto de niños en una excursión. Un niño negro y un niño blanco, entre otros, debatían amistosamente acerca de quién sería el guardia real en su juego. Kwame sonrió. Se acercó y, con un tono de voz autoritario pero amable, les mostró cómo mantenerse en posición de firmes. Los niños lo replicaron, brillando de felicidad. La costumbre no había sido interrumpida. Se había extendido. Se había hecho rico. Ahora no era más una estatua de mármol frío, sino un árbol vivo con raíces más profundas y ramas más extendidas, que podía dar cobijo a todos y sombra. Y Kwame, el hijo de Ama, quien tejía cestas en Trinidad, era una de sus ramas más robustas. Había probado que el auténtico honor no se hereda, sino que se edifica con actos, con silencio y, ante todo, con un corazón capaz de perdonar y avanzar.